Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te saluda es tu pastor Isaac Ruiz. Y en esta hora queremos transmitir nuestro tercer video de una serie, ¿verdad?, que hemos comenzado sobre lo que es la interpretación bíblica. Si no has visto nuestros pasados dos videos, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, te suscribas para que así pueda llegarte todo el material que estamos realizando con relación a este tema, y que a la vez todo el material que haremos en el futuro también pueda llegar a tu computadora o a tu teléfono y así ser edificado maravillosamente. En la última ocasión estuvimos hablando que íbamos a mencionar en este video, íbamos a hablar sobre lo que es el método correcto con relación a lo que es la interpretación bíblica. Y si hablamos del método correcto, esto significa que existen entonces métodos incorrectos. Así que queremos, por lo menos para que nuestro público, para que nuestra audiencia pueda entender que existen algunos métodos que no se acercan de manera correcta a la escritura, y que podamos conocerlos para así entonces saber identificar cuando alguien traza la escritura de manera correcta o no. El primer método que queremos mencionar como uno de los métodos incorrectos es el método racionalista. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en someter la escritura al juicio humano, eliminando de por sí, ¿verdad?, y desde antes de acercarse al texto, todo factor sobrenatural y divino. Los acontecimientos, según esta escuela o esta forma de interpretar, se explican como resultado de algo que podemos entender y explicar en base a la ciencia. Todo evento de las escrituras es llevado a una mentalidad de laboratorio. ¿Qué sucede? Que este método tiene su deficiencia, tiene su debilidad, y en sí es que esta escuela viola todo principio científico, ya que los que usan este método de interpretación parten desde sus prejuicios, asumiendo por adelantado algo que está en contra de lo que la misma Biblia declara. Por ejemplo, en el caso de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ellos lo solucionan diciendo que no fue que los panes y peces se multiplicaron, sino que por el acto del niño de desprenderse de sus alimentos, esto llevó a que hubiera un milagro de generosidad, y que todos los demás que estaban allí se desprendieron también de sus alimentos. Así que eso es lo que hace la escuela racionalista o el método racionalista en la interpretación. Por ejemplo, en el caso de Jesús caminando sobre el agua, ellos dicen que como el texto dice que estaban cansados, que no fue que Jesús caminó por encima del agua, sino que Jesús estaba caminando por la orilla, y que por el efecto del cansancio de ellos pensaron que Jesús caminaba por encima del agua. Ahora, dentro del método racionalista también existe otra variante, ¿verdad? Y esta variante la postuló un tal Rodolfo Bultmann. Él postuló el proceso que se conoce como la desmitologización. ¿Qué propone este concepto? Pues propone que la escritura fue escrita a manera de mitos y leyendas al estilo griego, y que nuestro trabajo es buscar la forma original del relato o de la prédica apostólica para sustraer la verdadera enseñanza. Así que otra variante de esta escuela racionalista propone entonces que la Biblia básicamente son mitos y que hay que sustraer la enseñanza original. Ahora, existe otro método que es también conocido como el método alegórico o el método místico. Este método fue creado
por los padres griegos dentro de los primeros siglos del cristianismo. Esto surge por el hecho de que existían ciertos pasajes difíciles de explicar para aquel momento, y los griegos recurren a este método para poder presentar el evangelio a sus amigos educados de los círculos más elevados dentro de la filosofía. Se reconoce a Orígenes como el padre de la interpretación alegórica, y desde ese entonces hasta hoy ese método alegórico sigue afectando tanto a las iglesias evangélicas y carismáticas y pentecostales de hoy, como afectó a la iglesia romana de aquel entonces. Por ejemplo, entre algunas de las interpretaciones tenemos la de Daniel. Esta escuela alegórica o interpretación alegórica dice que a Daniel no se le echó a un foso de leones, sino que establece que los leones no fueron de verdad, sino que los leones representaban las tentaciones, y que Daniel no cedió a esas tentaciones, pero sus amigos en el gobierno sí cedieron. Otro caso de la interpretación alegórica es la del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sus proponentes establecen que el árbol representa las relaciones sexuales. Así que fíjense de qué manera este tipo de métodos incorrectos interpretan la escritura, llevando la escritura a decir casi cualquier cosa. Ahora, hay otro método antes de llegar al método correcto, que es el método dogmático. La palabra dogma básicamente significa enseñanza. Y aunque esta palabra tiene algún otro significado para la mente popular, sobre todo en los países de Centro y Suramérica, pero básicamente lo que significa es que la base de interpretación es lo que la iglesia haya pronunciado sobre la interpretación de ciertos libros de la Biblia. O sea, que el que interpreta a través del método dogmático no puede salirse de lo que una denominación X o de un movimiento en particular ha establecido que significa un pasaje en particular. Ahora, vamos a tocar lo que es para nosotros el método correcto y en el cual basamos todas nuestras interpretaciones y nuestros ejercicios exegéticos a la hora de acercarnos al texto. Y este método se conoce como el método gramático histórico. ¿Por qué es gramático? Porque analiza, ¿verdad?, de manera detallada, analiza de manera concienzuda todos los factores gramaticales y específicamente en los lenguajes originales. ¿Por qué tenemos que tomar en consideración la gramática? Amados, el lenguaje cambia, el lenguaje evoluciona, y lo que significaron las palabras en el ayer no necesariamente significan hoy. Por eso, parte de este trabajo va al ayer, cruza lo que llamamos ese puente hermenéutico y busca el significado ordinario y original de esas palabras en el momento en que fueron analizados o escritos. No solamente analiza las palabras, sino también todas las figuras de retórica, figuras de dicción, poesías, ¿verdad?, escritos de sabiduría, todo tipo de figura o lenguaje, ¿verdad?, que pueda estar encerrado en ese pasaje. Pero también hace un análisis histórico, lo que llamamos el contexto. Analizamos las circunstancias que rodeaban el pasaje, ¿verdad?, el autor, la fecha, qué eventos, qué circunstancias podían estar influenciando tales expresiones, ¿verdad?, y tales dichos en ciertos momentos históricos. Más adelante, en otro de nuestros videos, estaremos tocando también
cómo podemos allegarnos a esos contextos en particular, entiéndase contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto religioso, entre otros. Pero antes también tenemos que acercarnos a la lectura de las palabras y el significado de las palabras, y en nuestro próximo video vamos a estar tocando en detalle todos esos puntos. Así que espero que esta corta cápsula haya sido de bendición para tu vida, y acuérdate que un texto sin un contexto se forma un pretexto. Dios te bendiga y Dios te guarde.